Y nuevamente, muy buenas tardes a todas y a todos. Vamos a comenzar la sesión de ahora, la última sesión del curso de Estadística Básica de México Social en su primera edición. Y voy a retomar lo visto en la última sesión que revisamos el cálculo del tamaño de la muestra. Y la última duda que se planteaba, o una de las últimas dudas que se plantearon en esta sesión penúltima, era cuándo es que se utiliza a la varianza como un estimador para incorporarlo en el cálculo del tamaño de la muestra. Algo que yo no dije ayer y que es muy importante y que, bueno, confieso la omisión, es que el cálculo del tamaño de la muestra tiene diferentes, ya cuando se desarrolla, digamos, con mayor precisión, tiene una vinculación con el tipo de variables que estamos utilizando. ¿Y por qué es así? Las variables categóricas, recuerden ustedes que muchas de ellas van a responder a la idea, o mejor dicho, al esquema dicotómico, ¿no? Es decir, responden una estructura de sí o no. ¿Tiene gripa o no tiene gripa? ¿Responde al tratamiento o no responde? ¿Tiene empleo o no tiene empleo? Entonces, esa forma de estructura del dato lleva a que las variables categóricas, que son dicotómicas, tomen una distribución binomial, por ejemplo, ¿no? O cuando son politómicas, como también se les llama, llegan a tener, evidentemente, un cierto comportamiento en su distribución. Entonces, por eso, cuando son finitas, poblaciones finitas o infinitas, se utilizan diferentes fórmulas, ¿ya vieron? Para las variables categóricas, si es una población finita, vamos a utilizar la fórmula que veíamos al final, ¿no? De n por la z, p por q, o bien en la de arriba, fíjense cómo cuando se trata de una población infinita, se utiliza la desviación estándar, ¿no? Cuando estamos hablando de variables numéricas, también depende de si se trata de una población finita o infinita, y en estos casos, pues aquí están las diferentes o las dos posibilidades de variables. El caso que nos preguntaban era justamente z de alfa medios por la varianza entre la desviación estándar, ¿no? Entonces, cada una y cada uno de ustedes, cuando se enfrente al desafío de calcular el tamaño de una muestra, lo que va a hacer, si lo tiene que hacer, digamos, casi de manera manual, pues utilizar esta fórmula. Cuando yo les mostraba el software, el EPIDAT, yo les comentaba que ahí tiene implícitos los algoritmos y de manera automática el software detecta cuando estamos hablando de una variable numérica y cuando estamos con una variable categórica, de tal forma que ya ni siquiera hay que especificárselo, ¿no? El software va a identificar cuando estamos hablando o cuando le estamos incorporando datos que son categóricos numéricos, y dada la cantidad de número, o mejor dicho, dada la cantidad de elementos en una población, pues el software le dará tratamiento de ser infinito o infinito. Ahora bien, en la columna de la derecha, ustedes ven un título que dice comparar dos grupos. Esto se utiliza sobre todo cuando tenemos a grupos apareados, ¿no? Es casos y controles. Este tipo de experimentos que utilizamos y que decimos, a ver, al grupo 1 le administramos medicamento y al grupo 2 no. Al grupo 1 le aplicamos cierta política social y al grupo 2 no. Entonces, cuando tenemos ese tipo de agrupaciones y vaya, en nuestro cuestionario tenemos preguntas que son cerradas, otras abiertas, unas corresponden a temas numéricos, otros a categóricos, tenemos que utilizar esta segunda fórmula, cuando el propósito de la muestra está diseñado para comparar grupos. En ese sentido, hay una pequeña variación, como pueden ver ustedes, respecto de cómo es que se estima. Por eso se incorpora aquí el 2P, ¿no? Porque evidentemente está hablándose de el propósito de comparación de dos variables. Entonces yo insistiré,
si estamos diseñando una muestra para un ejercicio de casos y controles, conviene, si es que tienen que calcular o estimar ustedes necesariamente la muestra, pues lo que van a hacer es esta formulita, la van a calcular, como veíamos ayer, se puede hacer literalmente con una calculadora, con una hoja de Excel y obtener los resultados y los datos pertinentes. No sé si con esta tablita, que la verdad creo complementa lo que veíamos ayer, queda claro. Y bueno, pues desarrollarla implicaría para no una pérdida de tiempo, porque jamás lo va a hacer, pero quisiera aprovechar más la sesión de ahora para introducir un último tema que estaba en el programa de estudios, en el plan académico inicial, y que no quisiera dejarlo de tocar porque me parece que cierra todos los indicadores o estimadores que hemos estado viendo y que corresponden, a mi juicio todavía, al nivel de la estadística descriptiva. No sé si respecto de esto, de estas fórmulas, todavía hay alguna duda o bien ya damos paso al siguiente tema. No sé, ustedes me dicen. Adelante, de mi parte no hay problema. Ya estamos, ¿no? Bueno, gracias, Rosendo. Bien, voy a pasarme entonces a la segunda diapositiva respecto al tema que me interesa, o bueno, que tendríamos que ver hoy. Este indicadorcito que tenemos aquí, que se llama coeficiente de correlación de la muestra, es un indicador súper importante, porque cuando tenemos variables y cuando estamos haciendo el análisis ya pues un poco más detallado, un poco más a profundidad respecto de qué nos están diciendo las variables, qué significan las variables que tenemos, hay un primer elemento que nos ayuda a iniciar la interpretación de los datos. Y este primer elemento, algunas y algunos expertos ya lo ponen dentro de lo que es la estadística inferencial. Yo creo que por la estructura y dado que no implica causalidad, todavía se puede pensar dentro de lo que muchos denominamos o consideramos todavía la estadística descriptiva. El coeficiente de correlación, seguramente ustedes han oído hablar de la correlación de los datos, ¿cierto? La correlación de los datos, me voy a salir de aquí un momento para más o menos explicar a qué se refiere esto que vamos a ver ahora. Hay ocasiones en que nosotros tenemos variables respecto de una cierta población. Tenemos ciertos indicadores y les podemos hacer el análisis descriptivo que ya procedimos, ¿no? Les extraemos medidas de tendencia central, sacamos las medidas de dispersión, calculamos los intervalos de confianza, obtenemos las puntuaciones Z para poder comparar ya estandarizadas las variables. Y de pronto decimos, bueno, ¿y estas variables que obtuvimos de este grupo de población tienen alguna relación o no? O nomás las levanté a lo loco, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde y en qué medida la información que tenemos disponible ayuda a entender o no si hay ciertos niveles de vinculación entre las variables de que disponemos? La correlación, fundamentalmente y dicho de manera muy rupestre, si ustedes quieren, pero me parece que es pedagógico decirlo así, la correlación lo que nos indica es en qué medida una variable varía junto a la otra variable, perdón. Es decir, qué tanto se van moviendo de manera aparejada o no dos variables. Eso es fundamentalmente lo que nos dice el índice de correlación. Insisto, y lo voy a decir una y otra vez, correlación no implica causalidad. Y esto es importantísimo en los análisis porque en términos estadísticos existe lo que se llaman las correlaciones espurias. Es decir, variables que sí tienen una covariación, es decir, hay una correlación en sus variables, y lo que nos dice ese indicador es fundamentalmente que en la medida en que cambia una, cambia la otra, pero no nos explica nada, ¿no? Hay un ejemplo clásico y no es vaya, no es cuento, es anécdota de un estudio que hubo en Francia, literalmente existió eso, y vaya, se toma como justamente uno de los ejemplos de las peores correlaciones espurias que se pueden establecer, y esta persona se puso a estudiar el número de nacimientos que había en París
junto a la variable relativa a la migración de las cigüeñas, ¿no? Entonces, por cuestiones de azar, el dato relativo a la migración de las cigüeñas estaba correlacionado con el número de nacimientos que había en París. De ahí que ese grupo de investigadores llegaba a sostener que por alguna razón había una vinculación entre los nacimientos y la presencia de las cigüeñas, lo cual decía, pues, puede sostener que las cigüeñas den a los niños, ¿no? Bueno, ese tipo de correlaciones, evidentemente, pues, son espurias, ¿no? No explica nada. El hecho de que haya cigüeñas no implica nada para las niñas o niños o su nacimiento, independientemente de que estén estadísticamente correlacionadas. Por eso uno debe ser muy cuidadoso cuando está haciendo ciertos análisis, porque debe ahí sí apelar a la teoría y sobre todo al sentido común. Una vieja profesora mía, el sentido común pasó a ser el menos común de los sentidos, ¿no? Entonces, esto que tenemos enfrente siempre en términos de datos, debe alertarnos en todo momento respecto de qué es lo que nos dice la teoría y qué es lo que en términos de sentido común sí hace cierta lógica en términos de construir ciertas vinculaciones respecto a los datos. Bien, a partir de esto, lo que les quiero mostrar ahora es una basecita de datos que preparé muy rápida, con base en indicadores relativos a la niñez. El doctor Mario Luis Fuentes y un servidor estamos construyendo, de hecho ya concluimos, la construcción del índice de los derechos de la niñez 2022. Es un indicador que intenta dar cuenta de qué tanto se incumplen los derechos humanos de las niñas y niños en el país, en México, ¿no? Entonces, a partir de esos datos que tengo en esa base de datos, yo extraje algunas de las variables que estamos utilizando. Miren, se las voy a poner aquí en la pantalla, me dicen ya cuando las vean, ¿no? Listo. Gracias, Ros. Ni te he saludado. Hola. Es que con Rosario hemos trabajado en varios espacios con otro gran amigo que es Víctor Tapia. Entonces, hola Rosario, no te había saludado nunca. Hola. Pero sí te había visto, ¿eh? No crees que no. Bueno, el caso es que en esta base de datos chiquitita que tengo aquí enfrente, fíjense cuáles son los indicadores que tengo. Voy a hacer más grande, ¿no? Tenemos como primer dato el porcentaje de niñas, niños y adolescentes que usan Internet en 2020. El indicador está referido a conexión fija de Internet, ¿no? El segundo es porcentaje de niñas, niños y adolescentes que usan computadora en sus casas y refiriéndose sobre todo a computadoras de escritorios. La población de 0 a 17 años en pobreza en 2020, dato del Coneval. Tenemos además la tasa de incidencia de violencia intrafamiliar en el grupo de edad de 15 a 19 años, tasa de feminicidios y el porcentaje de satisfacción con el alumbrado público en la entidad determinada, ¿no? Quise dejar esta base de datos, la copié tal cual la tenía, para hacerles una primera alerta. ¿Cuál es esa primera alerta que les quiero hacer? Fíjense, tengo los datos de todas las entidades federativas de México. Para quienes no son de México, quizá lo sepan, si no lo voy a comentar. México tiene 32 entidades federativas, incluida la Ciudad de México. Y fíjense cómo tengo además el promedio nacional. Primera alerta, nunca se debe meter en el análisis al promedio nacional, porque entonces estaríamos sesgando la estimación de los datos que vamos a tener. Entonces, lo primero que hay que hacer, pues, es sacarla de esta lista y dejar solamente a las entidades de la República. ¿Por qué? Porque, insisto, si dejamos el promedio y en el momento en que hacemos el cálculo final, pues estamos metiendo ya un indicador que es el promedio de todos los valores. ¿Sí me explico? Entonces, dejar ahí el indicador, pues va a distorsionar el valor real de los promedios que vamos a tener al momento de hacer los cálculos. Entonces, si lo necesitan en términos de tener el dato referenciado, pues pónganlo por ahí lo dejan y no lo metan al análisis. Primera alerta de sentido común que hay que hacer. Bueno, en segundo lugar, una de las primeras formas
en que uno puede comenzar a observar qué tanto están vinculados o no los datos es recurrir a el análisis visual, ¿no? Ahora ya mucha gente dice que pues eso para qué y que te vayas con el software y que el software solito te va a dar un montón de cosas. Pero cuando no sabemos nada de nuestros datos, cuando estamos explorando, cuando estamos conociendo la base de datos, a mi juicio, siguiendo las enseñanzas de varias y varios maestros, es importante siempre tener en consideración el análisis visual. ¿Qué haría yo, por ejemplo, para empezar? Bueno, pues empezaría a jugar con los datos, ¿no? Hacerme aquí de un espacio para hacer algunas cosas muy manuales. Vaya, esto se puede trabajar con tablas y lo que sea, pero vaya, estamos en un nivel que asumo sigue siendo básico y no doy por hecho que ya saben. Seguramente hay maestros o estazos en el manejo del Excel aquí, ¿no? Pero fíjense, si a mí me interesa, por ejemplo, tener idea de qué tanto se relaciona el uso de computadoras con la condición de pobreza de las niñas y niños, pues es una primera exploración que valdría la pena hacer. Entonces, el análisis visual ayuda para comenzar a revisar este tipo de cosas. Entonces, miren, yo lo primero que hago siempre, como estrategia de análisis, es construir gráficos de dispersión. Por ejemplo, está relacionado, aunque parezca obvio, ¿no? Lo obvio a veces por obvio se omite, pero en investigación el peor error que uno puede cometer es dar por hecho las cosas, ¿no? Entonces, fíjense, yo tengo aquí uso de computadora y el uso de Internet. El sentido común me dice, estas dos variables seguramente tienen una relación, porque estamos hablando de una variable referida a los hogares. Pero efectivamente los datos me muestran eso o no me muestran eso los datos. Eso no querría decir que debo descartar de inmediato mi hipótesis o mis suposiciones. Lo primerito que me están diciendo los datos es, la evidencia te permite avanzar hacia allá o la evidencia no justifica avanzar hacia allá. Pero eso no significa de ninguna manera que tengamos que rechazar de inmediato o a priori las suposiciones que estamos haciendo. Bueno, en primer lugar, yo lo que haría es un gráfico de dispersión, ¿no? Y el gráfico de dispersión, perdón, no marqué las variables, yo lo primero que haría es revisar qué tanto estas dos variables están teniendo un comportamiento de dispersión compartida o no. ¿Ya vieron? Fíjense, de entrada, me está diciendo aquí, mira, pues parece ser que los datos están compactándose. Hay algo que te indican ahí. Me voy, lo borro, ahora lo voy a sacar referenciándolo a los estados de la República. Y nuevamente me voy al insertar, le pido que me haga mi gráfico de dispersión. Y fíjense cómo las curvas que siguen los indicadores más o menos se mueven de manera similar. ¿Ya lo vieron? Hay algunos puntitos que no, como este, que está aquí en la observación 20. Me voy aquí al 20, es Oaxaca. Miren qué diferencia hay, ¿no? Los que usan Internet frente a los que usan computadora, perdón, es Nuevo León, ¿no? Es más bien más hacia acá. Si lo hago más grande se ve mejor la dispersión. Ahí está, ¿no? Entonces, cuando veo el caso, digo, no, pues sí hay una diferencia entre los dos datos importante. Y entonces algo me están diciendo este comportamiento, se mueven más o menos en la misma ondita. Incluso yo puedo pedirle aquí en el área de trazado, con el botón derecho, o le doy aquí en el más, le digo, ¿sabes qué? Aquí en la línea de tendencia, márcamela, ¿no? Y le voy a decir que me la ponga en la primerita, ¿no? A ver, échame la línea de tendencia. Y fíjense cómo hay una línea que más o menos conecta los puntos, ¿ya vieron? Entonces, el hecho de que haya una línea de tendencia ahí, yo le voy a decir, ¿sabes qué? A ver, échame ahora la línea de tendencia, pero échamela para el otro indicador de acá arriba. No me deja verlo, pero un tantito. Ahí está. Ahora lo hago con el primer, perdón, ¿eh? Quito, la pongo. Algo tiene mi máquina, ahí está. Ahora lo hago con la de arriba. Y fíjense cómo la recta
pasa también más o menos de forma equidistante a los puntos, ¿ya vieron? Y esto otra vez es puro análisis visual, ¿no? Entonces yo puedo decir, pues sí, coinciden los puntos, las rectas más o menos, se comportan ahí de forma equidistante. Hay un puntito aquí de los naranja que se sale completamente de la distribución. ¿Quién sabe qué pasa ahí? Quizás sea un error de captura, quizás sea una desigualdad real. Entonces lo voy a quitar y entonces como ya me dio la curiosidad de que si algo está pasando, pues simplemente me voy a ir, por ejemplo, con el XLStat, ¿no? El XLStat da la posibilidad de establecer correlaciones muy rápidas y me da buenos gráficos. Entonces yo le voy a decir, ¿sabes qué, XLStat? Échame la correlación de estas dos primeras variables que tengo acá, ¿sale? Le doy en gráficos que me dé los QQplots para tener ahí los grafiquitos que me dan. Ahorita van a ver qué son. Y le doy continuar. Está pensando aquí el software y ahí viene. Me dice, ¿qué crees, Saúl? A pesar de que la lógica te diría que hay una correlación o que deberían estar vinculados los indicadores relativos a el uso de computadora y el uso del Internet, estadísticamente no hay suficientes datos como para que tú los tengas. Porque mira, la matriz de correlaciones, el coeficiente que te está dando es de 0.019. Es muy, pero muy bajo. Muy, muy bajo. ¿A qué se refiere justamente este indicador y de dónde sale? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Ténganlo ahí en mente y cómo se ven estos datitos, ¿no? Voy a dejar de compartir y me voy a regresar a mi pantalla del PowerPoint. Por favor, me confirman cuando ya se vean, ¿no? Ya se ve. Sí, ya lo vemos. A ver, ¿quién me dice qué es lo que tenemos en esta primerita parte? Esto ya lo vimos. Es la sumatoria de cada uno de los datos menos el promedio. Exactamente. ¿Se acuerdan que era la X menos la media? Uh-huh. ¿Cómo la definimos? ¿Quién se acuerda? ¿Desviación media? Es la desviación, exactamente, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es obtener la sumatoria de las desviaciones de la variable X multiplicada por las desviaciones de la variable Y, que si pensamos en la base de datos que teníamos, se refiere a la variable X, que es la primera que tomamos, porcentaje de uso de computadora. La variable Y, pues es la del porcentaje de uso de Internet. Entonces, cuando obtenemos la sumatoria de la multiplicación de estos dos indicadores, que son las desviaciones, el coeficiente de correlación, que siempre se va a representar con una R, hay que dividirlo entre, fíjense, la raíz cuadrada. Ahora tenemos este indicador, ¿se acuerdan? X menos la media, elevado al cuadrado. ¿Qué nos daba esto? Varianza. Varianza, exactamente. Entonces, lo que hace el coeficiente de correlación es simplemente establecer una división entre las desviaciones, la sumatoria de las desviaciones, entre la sumatoria de las varianzas. Fundamentalmente es eso, perdón, la raíz cuadrada de la sumatoria de las varianzas. Cuando tenemos estos indicadores ya tan claros, como los hemos ido trabajando aquí, es, creo, tremendamente sencillo entender qué es lo que nos está dando el coeficiente de correlación. Ahora bien, el coeficiente de correlación tiene una peculiaridad y es que al establecer esta relación entre las desviaciones y la varianza, la raíz cuadrada de la varianza, que a final de cuentas se acuerdan que era la raíz cuadrada de la varianza. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Desviación estándar. Desviación estándar. Entonces, fíjense, lo que tenemos aquí abajo no es la desviación estándar, porque es una multiplicación la que tenemos aquí. Pero básicamente estamos haciendo lo mismo. Estamos extrayéndole la raíz cuadrada a la sumatoria
de las desviaciones al cuadrado, es decir, de la varianza, ¿no? Entonces, el coeficiente de correlación establece esta relación, digamos, de estas dos dimensiones, le quita la parte dimensional, es decir, la medida en que estén estimadas, puede ser porcentaje, puede ser tasa, puede ser kilos, puede ser lo que sea, y entonces sí nos permite medir qué tanto covarían, ¿no? Por eso están correlacionadas, porque lo que está midiendo aquí es de alguna manera la covarianza de las variables, ¿no? Se está midiendo qué tanto se están moviendo dos variables que asumimos teóricamente o suponemos teóricamente que debiera haber alguna relación estadística entre ambas. Como vemos, el indicador relativo al uso de computadoras y al uso de Internet no están correlacionados. Sin embargo, la teoría nos diría que quizás sí. ¿Qué es lo que explicaría esto, no? Bueno, pues habría que ver qué tanta conectividad hay en algunos estados de la República, llega o no la banda ancha, están o no conectados todo el tiempo, hay problemas de geografía, ¿no? Hay entidades de la República Mexicana que tienen tremendas zonas de montaña, ¿no? Como es el caso de Guerrero, como es el caso de Oaxaca, Veracruz mismo, que hay sierra, que hay selva, y pues no se puede meter el internet fijo. Entonces, quizá tengan computadoras, pero no internet, porque ha habido un montón de programas de gobierno que ayudan o dan financiamiento para la compra de computadoras, no así conexión fija a internet. Entonces, ese tipo de análisis de la correlación de inmediato nos alerta y nos dice, puede ser que efectivamente no haya correlación o puede ser que haya una correlación no medible, ¿no? Y eso pues habrá que explorarlo y habrá que irlo haciendo. Me voy a regresar a compartir la pantalla y me voy a ir de nuevo a la base de datos del Excel. Nada más denme un segundo y vuelvo a abrir el Excel para que me lo tome la pantallita aquí. Bueno, tenemos ahora las mismas variables, ¿no? Bueno, pues resulta que no hubo correlación entre el uso de computadora y de internet, ¿no? Bueno, algo me dice a mí que la pobreza sí debe estar relacionado con el uso de computadora. Es decir, asumo teóricamente que a mayor pobreza debería haber menos computadoras, ¿no? Y a menor pobreza debe haber más computadoras, ¿no? Es decir, las computadoras son bienes no esenciales en los hogares, antes de la pandemia menos, ahora se volvieron de enorme utilidad y demanda por la pandemia y las clases a distancia, pero antes de la pandemia no. Entonces, pues evidentemente la gente preferiría comprar un refri que una computadora y sería totalmente justificable si es que los recursos no son suficientes para ambos, ¿no? La priorización de compra de aparatos electrodomésticos o de ciertas tecnologías, pues depende de qué tanto ingreso tienes. Bueno, yo vuelvo al tema, ¿no? A ver, voy a pensar en estas dos variables y les voy a hacer lo mismo. Me voy a ir al insertar y voy a pedir mi grafiquito de correlación. Aquí encuentro que los datos están agrupados de una manera sumamente diferente. Y si yo le digo al software que me dé, por favor, la línea de tendencia, miren lo que ocurre, ¿ya vieron? Aquí la línea de tendencia es muy diferente a la que habíamos obtenido con las primeras variables que tomamos, ¿cierto? Entonces yo aquí empiezo a suponer que hay una, digamos, diferencia de agrupación de datos respecto de estos, ¿no? No me deja aquí, no importa. Bueno, en tanto que me está dando el análisis visual alguna forma de relación distinta a la que teníamos antes, pues me voy con mi XLStat, le digo, a ver, échame la covarianza y la correlación. Voy a restablecer mis valores y le voy a decir, ahora yo necesito que me analices estos dos, ¿sale? Y los gráficos los tengo acá y le pido que me dé la matriz de gráficos y que me dé estos. Ok, ahí le voy. Doy OK. Me dice que son 32 filas, que son 2 columnas y ahí viene el análisis. ¿Y qué me va a entregar el análisis? Miren, ya vieron, hay un valor diferente
en los coeficientes y en la matriz de correlaciones, pero sigue siendo muy bajo. El índice de correlación, ¿ya vieron? Ni siquiera hay un índice de correlación positiva o negativa, aunque los datos me indicaban de alguna manera que había ciertas agrupaciones, ¿no? Bueno, sí hay una correlación, pero esa correlación es mínima, ¿ya vieron? Está en 0.150. ¿Cuál es digamos, la recomendación o el sentido de la interpretación de esta formulita? Bueno, lo que nos dicen las y los expertos, que una vez que aplicamos la formulita esta, es que una correlación de 0.80, acuérdense que la correlación va de un valor de 0 a 1. Si yo tengo una correlación de 0.800 para arriba, es decir, cercana a 1, es una correlación muy fuerte, ¿no? Pero muy fuerte. Estamos hablando de que las dos variables se están vinculando de una manera tremenda, ¿no? Ya sea 0.812 o 0.950, estamos hablando de una correlación muy fuerte y que se puede equiparar, digamos, en ese rango ya, en esa magnitud. Una correlación que va de 0.600 a 0.799 es una correlación fuerte, ¿no? Una correlación que va de 0.400 a 0.699 es una correlación débil y de ahí para abajo se estima que es una correlación muy débil, ¿no? Entonces, esto que obtuvimos acá, en este cálculo que hicimos muy rápido, estas dos variables, tenemos un coeficiente muy bajo, ¿no? 3.387, no llega al 400, ¿no? Entonces, evidentemente, este indicador, aunque me dice que sí hay una correlación, esa correlación es muy débil, ¿cierto? Bueno, eso no es para ponerse tristes, ¿no? Eso simplemente lo que me está indicando es que los variables no se están correlacionando. Ahora voy a cambiar la hipótesis. ¿Qué nos dice el gobierno de la República en México? El gobierno de la República tiene la hipótesis y de hecho es el diagnóstico, ni siquiera lo tomó como hipótesis, es un diagnóstico respecto de que la violencia se asocia necesariamente a la pobreza. Teóricamente tiene y hace mucho sentido esto, ¿no? Entonces, valdría o podría suponerse que una mayor violencia intrafamiliar está asociada a la pobreza, si es que la pobreza efectivamente determina a la violencia. Bueno, pues si es que es así, yo sin establecer todavía ninguna causalidad, le voy a pedir al software que por favor me haga la correlación de estas dos variables, pobreza con violencia intrafamiliar. Y le digo que me eche los gráficos. Bueno, lo voy a dejar sin gráficos. Ahorita lo que me interesa es sacar el coeficiente de correlación. Lo que está haciendo el software es aplicar la formulita que tenemos allá y está obteniendo las correlaciones que tiene. Miren, por ejemplo, aquí me entregan... ¿Perdón? Muy baja. Exactamente. Entonces, esa correlación que estoy obteniendo es muy baja, no quiere decir que no están vinculados, pero la correlación que tenemos está resultando muy baja. Bueno, esto que estamos explorando en los datos nos va dando ciertas indicaciones, ¿no? Nos va dando ciertas orientaciones. Esto que estamos haciendo se llama correlación lineal simple, ¿no? Pero ¿pueden covariar dos o más variables entre sí? Pues desde luego que sí, ¿no? Entonces, esas correlaciones se denominan correlaciones múltiples. Y ustedes me dirán, oye, pero pues si no se correlacionaron dos, pues menos se correlacionarán tres. Es lo que de alguna manera, de forma intuitiva, alguien que no conoce mucho de estadística les puede decir. Ya hiciste la correlación de computadora y uso de internet, ya hiciste la correlación de pobreza con uso de computadora, ya hiciste la correlación de violencia intrafamiliar con pobreza y ninguna de ellas te dio un valor significativo alto de correlación. ¿Ya para qué haces lo otro, no? Bueno, podemos asumir esa posición o podemos asumir la idea de que quizá no estén covariando de manera individual, pero que al momento de analizarlas de manera colectiva
pudieran tener un comportamiento estadístico diferente. Entonces, tomando esa previsión, yo la verdad no he hecho el ejercicio con estos datos, estoy explorando aquí junto con ustedes, ¿no? Bueno, puede ocurrir entonces que pase lo que estoy diciendo. Vamos a pedirle al software entonces que nos diga hasta dónde tres de las variables que tenemos aquí se mueven o no de manera correlacionada. Ok, 32 y vámonos. Aquí me equivoqué porque le puse los nombres de los estados. Eso no debía hacerlo. Ahorita lo voy a corregir. Miren, justamente me dice, la variable 1 tiene datos numéricos, regrésate, compadre, la regaste, ¿no? Bueno, entonces me voy de nuevo, con varianza, correlación, le pongo que me estime solamente 3 variables por el momento, ¿no? 3 columnas, 32 filas. Vámonos. A ver qué resultó acá. Fíjense cómo aquí me encuentro un indicador que era el que ya habíamos obtenido, de punto 387, ¿ya vieron? Y en la matriz de correlaciones lo que resulta es que no está pasando ninguna cosa interesante entre las variables. Este 1, pues al ser una matriz, acuérdense que siempre va a haber un elemento en diagonal que va a dar el entero. Pero fíjense cómo ya al ver agrupados los datos, fíjense cómo sirven los descriptivos que tenemos. Cuando vemos la desviación típica, estamos observando que son valores muy diferentes y que hay una enorme variabilidad diferenciada entre todas las variables, ¿ya vieron? Y quizá eso es lo que está impidiendo que se identifique que hay una vinculación entre estas variables. Ahora bien, esto que estamos haciendo aquí con el XLStat se puede hacer también, me van a preguntar, oye, ¿y no se puede hacer eso mejor con el SPSS? Y yo les digo que por supuesto que sí, y lo vamos a hacer ahora. Voy a copiar los datos y a manera de recordatorio voy a hacer la base de datos desde el principio. Esta no es muy complicada porque estamos hablando de valores numéricos, entonces no requiero codificar ni mucho menos, ¿no? Agarro, copio, pego. Lo que sí es bien importante, acuérdense ustedes, de ir acá, entidad, y ponerle el nombre. Ya no lo están viendo, ¿verdad? Saúl, Sí. antes de que pases a hacerlo con el XSP, y yo tengo algunas dudas de lo que acabas de comentar. Primero, cuando tú correlacionas dos variables, lo que estás visualizando de manera muy sencilla son sus tendencias, ¿no? Es decir, o sus comportamientos. Si las dos variables tienen el mismo comportamiento o un comportamiento más o menos similar, y entonces tú puedes inferir que están altamente correlacionadas, pero que además puede haber una relación causal, aunque comparto contigo que la correlación no es causalidad. Pero tú de entrada de ver eso, ya podrías decir, aquí a lo mejor hay un elemento de causalidad, ¿no? Lo segundo comentario es que cuando tú tienes una correlación superior al 80%, estás hablando materialmente del mismo fenómeno, ya no te está diciendo gran cosa, ¿sí? Es decir, por ejemplo, para aquellos que decían o que hacen una correlación delitos, nivel de desarrollo urbano. Entonces, pues obviamente los delitos van a estar en las ciudades, porque ahí es donde está la mayoría de la población. Entonces pueden tener una alta correlación, pero eso no te está diciendo gran cosa, porque puede haber niveles de delincuencia mucho más altos en municipios o en lugares, localidades no urbanas que en las urbanas, ¿no? Entonces te generan una visión que poco explica luego los fenómenos. Yo por eso creo que hay que trabajar, digamos, con niveles de correlación menores al 80%.
Claro, una correlación de 0.1, pues es una correlación muy baja, ¿no? Pero entre más te acercas, digamos, al 5, al 6, ahí tú ya puedes inferir que hay una correlación más o menos fuerte y que puede haber en estos comportamientos de estas dos variables una relación causal, aunque para eso hay que probarlo. Gracias, Paco. Bueno, hay dos matices que yo haría, ¿no? Porque el hecho de que estén altamente correlacionadas no necesariamente están explicando el mismo fenómeno. Volvemos aquí al momento previo, digamos, ¿no? Es decir, puede haber dos variables que efectivamente tienen una muy alta correlación, pero que me refieren a dos fenómenos diferentes. Por ejemplo, en este caso que yo decía de pobreza frente a violencia, son variables que actúan quizá de manera independiente. Cuando seguramente muchas y muchos de ustedes se van a seguir a cursos ya más avanzados. Cuando vean el análisis de regresión, por ejemplo, uno de los supuestos o una de las exigencias para construir una regresión, ya sea lineal o lineal simple o múltiple, es que las variables se comporten estadísticamente independiente. Hay una diferencia radical de independencia de variables y correlación. Pueden ser variables correlacionadas independientes. La limitante que se tiene cuando se quiere explicar un fenómeno es justamente la independencia estadística. Si las dos variables no son independientes, entonces sí aplica lo que tú estás diciendo, Paco, que te están explicando fundamentalmente el mismo fenómeno, pero no necesariamente va a ocurrir eso cuando tengan una correlación muy alta. No sé si me explico. Entonces, el hecho de que estemos haciendo la exploración de qué tanto covarían es importante porque me da cuenta de una variación simultánea de los datos, no necesariamente hacia la explicación o el señalamiento del mismo fenómeno. Hay un procedimiento, ojalá sigan estudiando y lo verán, que se llama independencia estadística. Esa independencia es la que te garantiza que las variables pueden ser utilizadas justamente para la explicación y ahí sí establecer interpretación y causalidad. Pero, insisto, no se debe confundir correlación con dependencia o independencia estadística. De lo demás, estoy completamente de acuerdo. Desde luego, incluso en el sentido común, lo que tú dices, ¿no? Pues va a haber más delincuencia en las áreas urbanas, pues sí, ¿no? O sea, nomás le metemos delitos como robo transeúnte, robo de transporte público, pues evidentemente la incidencia delictiva va a caer más en áreas urbanas. Por eso se criticó mucho la encuesta nacional que se hizo en el sexenio del 2012 al 2018, hubo una encuesta al principio de práctica ciudadana, algo así, con la que hicieron los dichosos los polígonos de intervención, donde suponían que se vinculaba justamente otra vez pobreza, marginación, y de hecho era marginación, ni siquiera era pobreza, era marginación con delincuencia, que la marginación pues, estaba vinculada a fenómenos urbanos de segregación, etcétera, ¿no? Y por eso ese indicador por vía tenía un sesgo tremendo porque no se garantizó independencia estadística en el modelo teórico, ¿no? Ahora bien, insistiría yo, la alta correlación no implica necesariamente dependencia, ¿no? No sé si con esto te contesto, Paco. Sí, claro. Gracias. No, de que al revés. Y es un muy buen dato ese de tener, por eso les digo, hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? A veces mucha gente dice, no, pues ahí están, ¿no? Están correlacionadas, ¿no? Pues qué bueno, ¿no? Como el caso de las cigüeñas y los nacimientos. El problema es dónde está el modelo teórico que me explica ese comportamiento, ¿no? Bueno, aquí ya me fui al SPSS, no sé si lo están viendo, y estoy cambiándole, le voy a quitar los decimales, ¿no? Que no estoy trabajando con sí. números que tengan decimales, y tenemos otra vez los mismos datos, ¿no? ¿Cómo se hace el tema con el SPSS? Bueno, está bien fácil, ¿no? Una vez que ya conocimos de dónde proviene la fórmula del coeficiente de correlación, lo vamos a hacer por la ruta de analizar. Y aquí abajito, si se fijan, hay uno que se llama correlaciones. ¿Ya vieron? En esta ocasión solamente vamos a ver el dato, o mejor dicho, el módulo de bivariadas, ¿vale? Se le da clic en bivariadas
Y entonces me va a decir, a ver, ¿cuáles quieres correlacionar? ¿Cuál es la gran ventaja del SPSS, por ejemplo, sobre el XLStat? Que no tengo que estarme regrese y regrese al módulo, ¿no? Aquí de una vez le puedo decir, a ver, correlacióname todas, ¿no? Por ejemplo, se pueden ir a opciones y le pueden pedir que les den los estadísticos básicos, medias y desviaciones estándar. Le dan continuar. Aquí en estilo, pues nomás les muestro qué sale, pero esto es para otro tipo de procesos. Y ya está, ¿no? Una cosa importante que yo siempre hago es dejarle en la prueba de significación el tema bilateral. ¿Por qué? Esta bilateralidad se refiere a la curva que hemos visto del 95% del nivel de confianza. El software trabaja con datos a un nivel de confianza al 95%. Entonces, aquí me está considerando un margen de error de 2.5 para un lado y 2.5 para el otro. A menos que yo tenga certidumbre de que mi distribución está sesgada hacia la derecha o a la izquierda, le pediré una prueba de significación unilateral. Pero si no lo sé y estoy explorando, siempre es conveniente dejar que trabaje el software con un nivel de significancia bilateral, es decir, 2.5 para los dos lados, ¿no? Esto implica que estoy haciendo una, digamos, presunción de que mi muestra o mi distribución poblacional es normal. Ahora bien, aquí tiene marcado una palomita, ¿ya vieron? Esta palomita lo que le pide al software es que me marque las correlaciones significativas, es decir, a un nivel de confianza del 95% que me marque cuáles sí tienen significancia estadística importante. Es decir, no basta con que el coeficiente sea alto, que es una de las deficiencias o limitantes que tienen las macros estilo XLStat y otros. Te pueden marcar, fíjense, esto es bien interesante, ¿eh? Puede haber correlaciones de 0.700 que no sean significativas. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, pues puede ocurrir que al nivel de confianza del 95% no me esté dando el nivel de 0.005 de significancia que requiero. Puede ocurrir el caso, ¿eh? Se ha dado y de ahí entonces el solo coeficiente de correlación no necesariamente nos da garantía de que lo estamos utilizando de manera apropiada. Claro que hay una enorme probabilidad de que así sea, pero puede llegarse a dar el caso excepcional de que no sea así. Bueno, lo voy a dar a aceptar y me tengo que salir porque el software del Zoom no me deja ver de inmediato resultados. Ahí está, ¿ya lo vieron? Bueno, fíjense, hace un ratito decíamos que de manera convencional hay una, digamos, un acuerdo, ¿no? De que en estos rangos que yo les decía, se considera que las correlaciones son significativas o no en función del valor del coeficiente R o el coeficiente de correlación. Pero fíjense qué interesante es el SPSS. Me le pone un asterisquito a varios números, ¿ya vieron? Por ejemplo, aquí, en el 391 o en el 388 tiene un asterisquito. ¿Qué significa eso? Me dice, ¿qué crees? Aunque es un nivel bajo, a una cola, es decir, si consideramos que tu distribución está sesgada, la correlación sí es significativa, aunque sea muy baja. Es decir, no llegó a los 400 en ninguno de estos dos casos, 388 y 391, pero sí es significativa. ¿Qué significa? Que me dé un valor negativo. Eso es bien importante. Bueno, quiere decir que es una correlación inversa. Es decir, en la medida en que crece uno, decrece el otro, ¿no? Las correlaciones que tienen valor positivo significan que en la medida que crece uno, va a crecer el otro. ¿Sí me explico en eso, no? Entonces, la lectura de estos coeficientes es sumamente sencilla. Insisto, en aquellos casos que tenga valor negativo es que hay una correlación inversa, es decir, crece uno y decrece el otro. Valores positivos significan que ambos crecen de manera simultánea o se comportan de manera simultánea en la distribución. Fíjense cómo además, en por ejemplo, me da un doble asterisco, ¿ya vieron? Punto 579 me dice, es significativa en el nivel de 0.01 a 2 colas. Es decir,
esta es tremendamente significativa porque ya vieron que me bajó el margen de error. Lo bajó el margen de error de 5% a 1%. ¿Ya vieron? Y me dice, aguas con esta porque esta está tremendamente elevado o digamos muy bajo tu nivel de error. Quiere decir que esta es una correlación muy fuerte, ¿no? Esta que tenemos a 0.01 a 2 colas. ¿Ya vieron? Entonces, esta correlación entre menores de 17 años en condición de pobreza y la tasa de satisfacción con el alumbrado público de sus localidades están correlacionadas. ¿A dónde me llevaría, por ejemplo, de manera muy provisional y muy a bote pronto esta consideración? Bueno, me llevaría a pensar que donde no haya alumbrado público es muy probable que en las condiciones que hay en México, esa zona sea altamente marginada, que sea una zona donde hay viviendas precarias, que sea una zona donde si hay vivienda precaria y servicios públicos precarios, es posible que la gente esté empleada también en empleos precarios y eso me estaría indicando por qué hay entonces esa posibilidad de una muy alta relación de la pobreza y la satisfacción de la comunidad con el alumbrado. Fíjense aquí, por ejemplo, en esta correlación, insisto, de 0.021, pues es muy baja y no me la marca. Este 539 es el mismo de acá, ¿ya vieron? Es una matriz completa y me está marcando. El 0.391 es este que veíamos de acá. Alumbrado público con uso de computadora, ¿ya vieron? Pues hace todo el sentido del mundo, ¿no? El hecho de que en una población no haya adecuado alumbrado público, pues te habla de una zona relativamente quizá marginada, quizá es un supuesto heroico el que estoy haciendo, habrá que verificarlo, pero fíjense, en esos lugares donde hay un deficiente alumbrado público, hay un muy bajo también uso de computadoras. Entonces vamos viendo cómo se van generando ciertas relaciones. Nosotros habíamos descartado, por ejemplo, en el análisis visual, una correlación fuerte entre pobreza y uso de computadora, pero aquí el software me alerta, me dice, oye, aguas, sí es significativa tu correlación. Es de 0.388, pero a 2 colas, a un nivel de 5% de error, pues sí es significativa, tómala en consideración. No la descarten nomás así. Entonces, el primer análisis que habíamos hecho, asumiendo que era una correlación débil con el XLStat, nomás viendo el valor del coeficiente, aquí el SPSS nos permite darnos cuenta de que quizá estábamos haciendo un descarte de manera anticipada y de manera injustificada, ¿no? Entonces, como pueden ver, estos resultados nos dicen mucho más que los otros, ¿no? Ahora bien, lo quieren ir haciendo bivariado solamente para 2 variables o 3 variables, pues se van de nuevo acá y dicen, bueno, a ver, voy a quitar, es una estrategia de análisis que sigue mucha gente, voy a quitar aquellas que tengan menor valor en la correlación encontrada. Entonces, la de computadora sí se correlaciona fuerte con pobres. Entonces, esas 2 las voy a dejar. Violencia intrafamiliar no me sale con una correlación fuerte ninguna. Bueno, la voy a quitar acá. Y tampoco la tasa de feminicidio me sale ni el uso de internet, ¿cierto? Pues voy a dejar estas 3 a ver qué pasa, ¿no? Digo, como exploración. Le vuelvo a dar y ahí vuelve a aparecer. ¿Sí las ven? Bueno, resulta entonces que se ratifica el diagnóstico. Me da exactamente los mismos valores, ¿no? 391, 388, 539, y esto ya me permite a mí entregar un reportito diciendo, a ver, de las variables que tengo disponibles, hay 3 que sí covarían, ¿no? O que sí se correlacionan entre sí. Ahora bien, ¿hasta dónde estas explican unas a otras, ¿no? ¿Hasta dónde pudiéramos establecer causalidad? Pues es ya motivo de otro tipo de análisis que tendríamos que hacer vía una regresión, por ejemplo, o un análisis de clasificación, o un análisis de regresión hacia atrás, o un análisis factorial que no nos da, pues nomás son 3 variables. Entonces, ese tipo de determinaciones, ya que son más no solo empíricas, sino a veces también teóricas, habría que irlas construyendo. Pero de entrada,
esta es una herramienta o una estrategia de análisis que nos da un indicador muy poderoso en términos de establecer rutas de análisis. Ya para qué me sigo con las otras si voy a poder obtener muy poco más allá de lo descriptivo. A las otras, desde luego, les puedo hacer su análisis, describir sus medias, su desviación estándar, su coeficiente de variación, todo lo que hemos estado viendo. Si requiero trabajarlas para un proceso de comparación, pues las estandarizo y todo, pero a final de cuentas, la ruta de trabajo que nos puede ir indicando la correlación, pues nos deja con estas 3 variables y a partir de ahí seguir explorando si es que tuviésemos una base de datos mucho más amplia, ¿no? Bueno, lo voy a dejar hasta aquí y paro la grabación.